Aparecí en la lujosa fiesta de la empresa de mi esposa, la cual yo había pagado. Solo para ver su traición, mi venganza. Esa noche debía ser una celebración, otro año exitoso para Nexora Systems. La empresa tecnológica que yo había construido desde cero. Con nada más que código ambicioso y noches de insomnio. Estaba de pie frente al espejo de mi dormitorio, ajustándome la pajarita de mi smoking Tom Ford hecho a medida, mientras contemplaba lo extraña que puede llegar a ser la vida. 7 años de matrimonio con Elise Monroe, y de alguna manera nos habíamos convertido en extraños que compartían un ático de lujo. Jonathan, ¿ya casi estás listo? La voz de Elise resonó desde el baño principal, con ese tono ensayado de impaciencia controlada al que ya me había acostumbrado. El coche estará aquí en 10 minutos. Casi, respondí, pasándome la mano por mi cabello oscuro, el cual apenas empezaba a mostrar algunas canas en las sienes. A mis 38 años, aún mantenía la complexión delgada de mi juventud. Aunque el estrés constante de los últimos años había grabado líneas sutiles alrededor de mis ojos. Observé a Elise salir del baño, enfundada en un vestido carmesí que abrazaba su figura a la perfección. Ella siempre había sido deslumbrante, alta, con cabello rubio miel y unos penetrantes ojos azules, capaces de encantar a los inversores hasta sacarles millones. Esos mismos ojos me habían cautivado una vez, en la época en que éramos estudiantes de posgrado. Sin nada más que ambición y préstamos estudiantiles. Estás hermosa, dije de forma automática. Ella me miró, y su expresión se suavizó momentáneamente. Gracias. Tú también te ves muy bien. Un silencio incómodo flotaba entre nosotros, lleno de todas las cosas que ya no nos decíamos. Hubo un tiempo en el que no podíamos dejar de hablar, planeando nuestro futuro juntos hasta altas horas de la noche. Ahora, nuestras conversaciones giraban en torno a horarios, reuniones de negocios, y qué galas benéficas requerían nuestra aparición conjunta. ¿Estás seguro de que tienes ánimos para esto?, preguntó ella, aplicándose un último toque de lápiz labial. Has estado evitando los eventos de la empresa durante meses. Me guardé el teléfono en el bolsillo, el cual contenía el acceso a todos los activos digitales de Nexora Systems. Me pediste específicamente que estuviera allí, dijiste que era importante para la moral. Lo es, respondió ella, sin mirarme a los ojos. El equipo necesita ver que el liderazgo está unificado. Especialmente con la ronda de financiación serie de a la vuelta de la esquina. Casi me eché a reír. ¿Unificado? Qué palabra corporativa tan perfecta para nuestro matrimonio, también perfectamente corporativo. Bueno, no podemos decepcionar al equipo, ¿verdad? Su teléfono vibró con un mensaje de texto. Lo miró rápidamente, lo descartó con el dedo, y guardó el dispositivo en su bolso de mano. Un ligero rubor subió por su cuello mientras se daba la vuelta, fingiendo buscar su chal. Otra señal de alerta que decidí ignorar. El coche está aquí, nos vamos. El trayecto hasta el Hotel Grand Palmer fue silencioso. El horizonte de Chicago brillaba contra el cielo nocturno, mientras nuestro chofer navegaba por el tráfico del centro. Observé a Elise revisar su reflejo repetidamente, ajustándose el cabello con nerviosismo, jugando con sus pendientes. En los 7 años que llevaba conociéndola, nunca la había visto nerviosa antes de un evento de negocios. Siempre era la imagen misma de la confianza. El rostro perfecto de una directora ejecutiva para Nexora. ¿Todo bien?, le pregunté. Por supuesto, respondió demasiado rápido. Solo quiero que todo sea perfecto. Gastamos una fortuna en esta fiesta. Asentí en silencio. Yo gasté una fortuna en esta fiesta. La distinción importaba, aunque hacía mucho tiempo que había dejado de señalarla. En el papel, Elise era la directora ejecutiva de Nexora Systems. La brillante visionaria que había llevado a la empresa de ser una prometedora startup a convertirse en una fuerza disruptiva en la industria.
La realidad, sin embargo, era más complicada. Yo había creado la tecnología central, había asegurado la financiación inicial. Y todavía poseía el 72% de la empresa. Pero, desde el principio, acordamos que Elise, con su MBA de Harvard y su encanto natural ante las cámaras, sería el rostro de la compañía. Yo me contentaba con permanecer en un segundo plano, construyendo la tecnología que nos hacía ricos. El Hotel Grand Palmer estaba iluminado como un faro. Su arquitectura clásica resaltaba gracias a una iluminación estratégica, la cual hacía que la fachada de piedra brillara con calidez contra la fría noche de diciembre. Una alfombra roja se extendía desde la acera hasta la entrada, bordeada por lámparas de calor para combatir el invierno de Chicago. A medida que nuestro coche se acercaba, pude ver a grupos de empleados que ya estaban llegando, vestidos con sus mejores galas, emocionados por el evento corporativo más lujoso del año. «Recuerda sonreír», susurró Elise mientras salíamos del coche. Su mano se deslizó dentro de la mía. Un gesto ensayado que parecía natural para cualquiera que estuviera mirando, pero que a mí me resultaba mecánico. «Esta gente te idolatra». «Apenas me conocen», respondí en voz baja, forzando una sonrisa mientras nos acercábamos a la entrada. El gran salón de baile del hotel se había transformado en un paraíso invernal. Candelabros de cristal proyectaban un resplandor cálido sobre las mesas, adornadas con esculturas de hielo y arreglos florales blancos. Un cuarteto de cuerda tocaba suavemente en un rincón, y los camareros circulaban con champán y aperitivos. La sala zumbaba con conversaciones y risas, pero algo se sentía extraño. Al entrar, el ruido ambiental disminuyó momentáneamente. Las cabezas se giraron, las miradas se detuvieron en nosotros. Y luego se apartaron rápidamente cuando los sorprendí mirando. Los susurros nos siguieron a nuestro paso, mientras nos abríamos camino a través de la multitud. Capté fragmentos de conversaciones en voz baja, las cuales se detenían abruptamente al pasar. No puedo creer que ella lo hiciera, justo enfrente de él. Él ya lo sabe. Mi estómago se contrajo con un temor familiar. Era el mismo sentimiento que había experimentado en los últimos meses. Cada vez que sorprendía a Elise terminando llamadas de golpe al entrar yo a una habitación, o cerrando la pantalla de su portátil cuando me acercaba. Señor Hayes, me alegra tanto que pudiera venir. Era Melissa Rollers, la asistente ejecutiva de Elise, una joven castaña de unos 20 y tantos años. De complexión pequeña y con un iPad siempre presente. Todos han estado preguntando si aparecería. No me lo perdería, respondí, aceptando una copa de champán de un camarero que pasaba. Parece que te has superado con la planificación, Melissa. Ella sonrió radiante. Todo fue visión de la señora Monroe. Yo solo ejecuté los detalles. Sus ojos iban de Elise a mí, con una tensión incómoda en su expresión. Los miembros de la junta están reunidos cerca del escenario. Han estado preguntando por los dos. La mano de Elise se apretó alrededor de la mía. Iremos para allá en breve. Primero necesito saludar a algunas personas. Mientras Melissa se retiraba, me acerqué a Elise. ¿Qué está pasando? Todo el mundo actúa raro. No seas paranoico, respondió ella, sonriendo ampliamente y saludando a alguien al otro lado de la habitación. Es solo que hace tiempo que no socializas. La gente no está acostumbrada a ver al misterioso Jonathan Hayes en persona. Antes de que pudiera responder, fuimos interceptados por el jefe de marketing y su esposa. Luego por nuestro abogado principal, y después por una serie de inversores y socios. Cada conversación se sentía forzada, con miradas significativas intercambiadas en medio de frases que se apagaban abruptamente. Noté a Richard Collins, el presidente de nuestra junta directiva, observándonos desde el otro lado del salón. Tenía un vaso de whisky en la mano, y una expresión inescrutable en el rostro. Richard y yo nunca nos habíamos llevado bien.
Lo trajeron durante nuestra ronda de financiación Serie B. Como condición de uno de los inversores principales. Él representaba la vieja escuela de los negocios, todo membresías de golf y salones de puros. Mientras que yo representaba a la nueva generación tecnológica. Él pensaba que a mí me faltaba el instinto asesino necesario para los grandes negocios. Yo pensaba que a él le faltaba visión sobre hacia dónde se dirigía la tecnología. Pero él y Liz siempre habían trabajado bien juntos. Presentando un frente unido durante las reuniones de la junta. Mientras yo me concentraba en el desarrollo de productos. Observé cómo Richard se excusaba de su conversación y se dirigía hacia nosotros. Con movimientos calculados, y sin apartar los ojos de Elise. Ella se irguió de forma casi imperceptible a mi lado, y su respiración se aceleró. Jonathan, me saludó Richard. Con un apretón de manos firme y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Qué bueno verte fuera de tu cueva de programación. Y Elise, deslumbrante como siempre. Le besó la mejilla, demorándose un momento de más. Richard, asentí. Menuda fiesta. Parece que todo el mundo está al tanto de algún secreto. Él soltó una carcajada. Un sonido ensayado que imitaba sus risas en la sala de juntas cuando estaba a punto de desestimar una de mis preocupaciones técnicas. Ustedes, los tecnólogos. Siempre viendo patrones donde no los hay. Es solo el buen humor de las fiestas, te lo aseguro. Su mano encontró la parte baja de la espalda de Elise. Un toque casual que hablaba de una familiaridad más allá de los límites profesionales. No dije nada, pero tomé nota mental. Era otra pieza más en un rompecabezas que yo había estado armando inconscientemente. Si me disculpan, dije, dando un paso atrás. Veo a David en la barra. Tenemos un asunto técnico que discutir. Sentí los ojos de Elise en mi espalda mientras me alejaba, pero no intentó detenerme. Tal vez se sintió aliviada. Después de una hora de charlas triviales y risas forzadas, me encontré junto a David Wilson. Nuestro jefe de ingeniería, y una de las pocas personas en Nexora que realmente me caía bien. ¿Ya te estás divirtiendo?, preguntó David, sosteniendo lo que parecía ser un whisky con hielo. Tanto como en una endodoncia, respondí, pidiendo un whisky doble. ¿Qué le pasa a todo el mundo esta noche? Es como si todos compartieran una broma que yo no. Entiendo. David se movió incómodo, sin mirarme a los ojos. Mira, Ion, he querido hablar contigo sobre algo. Hay rumores. La interferencia del micrófono cortó el ruido ambiental, atrayendo la atención de todos hacia el escenario. Richard Collins estaba de pie en el podio, con su cabello plateado perfectamente peinado. Y su smoking impecablemente a la medida. Damas y caballeros, estimados colegas y amigos de Nexora Systems, comenzó. Con su voz transmitiendo el tono autoritario de alguien acostumbrado a imponer atención. ¿Qué año tan increíble ha sido este? Me desconecté mientras él se lanzaba a los típicos clichés corporativos, crecimiento récord. Avances innovadores, disrupción del mercado. Mis ojos buscaron a Elise cerca del frente de la multitud, su postura era tensa. Su sonrisa estaba petrificada. Definitivamente, algo andaba mal. Pero esta noche no se trata solo de celebrar el éxito de nuestra empresa, continuó Richard. Devolviéndome a su discurso. Esta noche se trata de celebrar el liderazgo visionario que nos ha traído hasta este momento. Elise Monroe ha sido el corazón palpitante de Nexora Systems. Guiándonos a través de los desafíos con gracia y determinación. Estallaron los aplausos, y Elise se abrió paso hacia el escenario. Aceptando la mano extendida de Richard mientras subía los escalones. Ahora, su sonrisa parecía genuina, radiante incluso, mientras estaba de pie a su lado. Elise no es solo una brillante directora ejecutiva, dijo Richard. Pasando su brazo por la cintura de ella, en un gesto que parecía inapropiadamente familiar. Ella es una verdadera compañera, alguien que entiende que los negocios, al igual que la vida, consisten en tomar decisiones audaces y aprovechar las oportunidades.
Un murmullo incómodo recorrió a la multitud. Varias personas miraron en mi dirección. Y sus expresiones eran una mezcla de lástima y curiosidad morbosa. Es por eso que, y continuó Richard, metiendo la mano en su bolsillo. He decidido aprovechar la mayor oportunidad de mi vida. El salón se quedó en silencio cuando Richard Collins, el presidente de 52 años de Nexora Systems, se arrodilló sobre una pierna frente a mi esposa. Un jadeo colectivo se elevó del público, mientras él sacaba una pequeña caja de terciopelo. Y Liz Monroe, dijo, con su voz resonando claramente a través del silencio conmocionado. Has transformado nuestra empresa con tu visión. Ahora, te pido que transformes mi vida, convirtiéndote en mi esposa. El anillo de diamantes que sostenía atrapó la luz de los candelabros, esparciendo prismas sobre el rostro atónito de Elise. O, al menos, ella intentaba parecer atónita. Pero yo conocía a mi esposa. La ligera curvatura hacia arriba de sus labios. La falta de sorpresa genuina en sus ojos. Esto era una actuación, no una revelación. El tiempo pareció ralentizarse mientras me quedaba congelado junto a la barra, con el whisky intacto en mi mano. En algún lugar de la multitud, brilló el flash de una cámara, y luego otro. Todas las miradas alternaban entre el escenario y yo, esperando la inevitable explosión. La rabieta del marido celoso. Los ojos de Elise encontraron los míos al otro lado de la habitación. Había un desafío silencioso en ellos mientras se volvía hacia Richard. Sí, dijo ella, lo suficientemente alto como para que todos la escucharan. Sí, me casaré contigo, Richard. Estallaron los aplausos, incómodos al principio. Y luego ganando impulso mientras Richard deslizaba el anillo en su dedo. Y la atraía para darle un beso. El cuarteto de cuerda empezó a tocar de nuevo. Una melodía de celebración que se sentía como una burla a los votos que Elise y yo habíamos intercambiado 7 años atrás. Sentí la mano de David en mi hombro. Dios, John, no tenía idea de que había llegado tan lejos. Escuché rumores sobre ellos. Pero esto. Lo siento mucho, amigo. Dejé mi whisky intacto en la barra, me arreglé la chaqueta, y caminé con calma hacia la salida. Sin escenas, sin confrontaciones, sin súplicas desesperadas ni acusaciones de enojo. Solo el clic constante de mis zapatos contra el piso de mármol. Mientras la conversación se apagaba a mi paso. En el ascensor, por fin solo, saqué mi teléfono. Con unos pocos toques, accedí al sistema financiero de Nexora, el cual yo había diseñado personalmente. Otra serie de comandos, y revoqué el acceso de Elise a las cuentas principales de la empresa. Un toque más. Y el fondo de inversión especializado que proporcionaba el capital operativo de Nexora quedó congelado temporalmente, a la espera de una verificación de seguridad. Para cuando el ascensor llegó al vestíbulo, yo había cortado de tajo el flujo de caja de la empresa. Elise podría ser la directora ejecutiva en el papel. Pero yo había construido los sistemas que mantenían a Nexora en funcionamiento. Y nunca había sido tan tonto como para renunciar a ese control. Afuera, el aire de diciembre me mordió la cara. Mientras rechazaba la oferta del aparcacoches de traer mi vehículo. En su lugar, caminé, dejando que el frío me despejara la mente mientras consideraba mis próximos movimientos. 3 cuadras más adelante, tomé un taxi para que me llevara, no a nuestro ático, sino a mi oficina privada en el West Loop. La oficina era austera, minimalista, un escritorio, una silla ergonómica. Y 3 monitores conectados a una computadora construida a medida. Este era mi santuario. El lugar donde había escrito el código original que formaba la base de Nexora. En la pared colgaba, enmarcada, la servilleta donde yo había esbozado la arquitectura inicial que revolucionaría la forma en que las empresas protegían sus datos. Abrí un archivador y saqué una carpeta, la cual contenía la documentación original de la empresa. Artículos de incorporación, solicitudes de patentes, acuerdos de inversores. Los extendí sobre el escritorio,
confirmando lo que ya sabía. Nexora Systems estaba construida sobre mi propiedad intelectual, mis patentes, mi código. Y Liz había sido fundamental para recaudar capital y construir la marca. Pero el valor de la empresa residía en las innovaciones que provenían de mi mente. Mientras estaba allí sentado, planeando mis próximos pasos, mi teléfono comenzó a vibrar con mensajes. Primero Melissa, luego David, luego nuestro director financiero. Todos con variaciones de la misma pregunta urgente: ¿qué le pasó al sistema financiero? No respondí. En su lugar, abrí el organigrama de la empresa y comencé a tomar notas. ¿Quién era leal a Liz? ¿Quién era leal a la empresa en sí? ¿En quién se podía confiar durante lo que inevitablemente se convertiría en un divorcio corporativo? ¿Caótico? Para las 3:12 de la noche, había redactado una serie de documentos. Un acuerdo formal de separación para que Liz renunciara como directora ejecutiva. Un plan de reestructuración para la empresa. Y una carta personal a nuestros principales inversores explicando la situación. Yo había incorporado suficientes redundancias en nuestra estructura corporativa como para capear esta tormenta. Pero solo si actuaba de manera rápida y decisiva. Dormí en el sofá de la oficina, despertándome a las 7:12 de la noche con el sonido de un correo electrónico entrante. Era de Richard Collins. Exigiendo de forma cortante una explicación por el apagón del sistema financiero. Lo borré sin responder. Y me dirigí a la ducha que había mandado a instalar en la oficina para mis largas sesiones de programación. Mientras dejaba que el agua caliente me bañara. Pensé en las señales que había pasado por alto o ignorado. Las noches hasta tarde que Liz afirmaba que eran sesiones de estrategia. Los viajes de negocios que coincidían con el calendario de viajes de Richard. La creciente distancia emocional entre nosotros. A las 9:12 de la noche, vestido con ropa limpia que guardaba en la oficina. Estaba revisando las finanzas de la empresa con minucioso detalle. Lo que encontré confirmó mis sospechas. Durante los últimos 8 meses, Liz había aprobado bonificaciones inusualmente generosas para ella misma. Y para varios miembros de la junta, incluido Richard. Las cantidades no eran suficientes para activar alertas automáticas en nuestro sistema, pero, en conjunto, representaban millones en compensaciones cuestionables. También encontré evidencia de gastos extravagantes. Un retiro estratégico de fin de semana en un resort de lujo en Aspen. Vuelos en primera clase a conferencias donde Liz y Richard eran los únicos representantes de Nexora. Una tarjeta de crédito de la empresa utilizada para comprar joyas en Tiffany's. Registradas como regalos de apreciación para clientes. Pero sin nombres de clientes correspondientes. A las 10:30, la puerta de mi oficina se abrió sin que nadie llamara. Melissa Rollers estaba allí de pie, su apariencia normalmente perfecta mostraba signos de tensión. Tenía el cabello recogido a toda prisa, y los ojos rodeados de ojeras de agotamiento. Todo el mundo te está buscando, dijo, cerrando la puerta detrás de ella. Los servidores están caídos, los pagos están en proceso de detención. Y la junta directiva está teniendo un ataque de pánico. Me recosté en mi silla. Siéntate, Melissa. Ella dudó, y luego tomó asiento frente a mí. La señora Monroe me envió a buscarte. Dijo que es urgente que restaures los sistemas de inmediato. Me imagino que sí, respondí con serenidad. Pero antes de que eso suceda, necesito que le entregues algo. Tomé un sobre cerrado que contenía el acuerdo de separación. Asegúrate de que lea esto en privado antes de la reunión de emergencia de la junta de esta tarde. Melissa tomó el sobre, con la incertidumbre reflejada en su rostro. Señor Hayes. Jonathan, ¿qué pasó exactamente anoche? Una corrección, dije simplemente. Un ajuste de mercado necesario, se podría decir. Ella asintió lentamente, mientras una mirada de comprensión afloraba en su rostro. Para que lo sepas, no todos estaban metidos en esto. Algunos de nosotros intentamos advertirte.
¿Cuánto tiempo? Hice la pregunta que había estado evitando toda la noche. Melissa bajó la mirada hacia sus manos. Al menos 6 meses, que yo sepa. Tal vez más. Absorbí esta información con una extraña sensación de desapego. 6 meses. Medio año de engaños, mientras yo había estado enterrado en código. Construyendo la próxima generación de nuestra plataforma de seguridad. Agradezco tu honestidad, dije. Ahora, necesito que hagas una cosa más por mí. Dime honestamente, ¿vale la pena salvar Nexora? Ella no dudó. Absolutamente. Lo que estamos construyendo podría cambiarlo todo, pero necesita el liderazgo adecuado, terminé la frase por ella. De eso se trata el día de hoy. Después de que Melissa se fue, recibí el mensaje de texto que había estado esperando de Elise. ¿Qué diablos estás haciendo? Arregla los sistemas ahora. O destruirás todo lo que hemos construido. No respondí. En su lugar, me preparé para la inevitable confrontación. Reuniendo pruebas de irregularidades financieras y revisando los estatutos de la empresa. Los cuales me daban ventaja a pesar del papel público de Elise. Mi teléfono sonó. Era Elise de nuevo. Dejé que saltara el buzón de voz. Luego llamó Richard, y después nuestro inversor principal. Los ignoré a todos, concentrándome en asegurar evidencia digital de cada transacción cuestionable. De cada incumplimiento del deber fiduciario. Al mediodía, mi pase de seguridad aún funcionaba en el edificio de nuestro ático. El portero asintió con respeto cuando entré. Sin dar ninguna indicación de haber escuchado sobre la humillación pública de anoche. El ascensor privado se abría directamente a nuestra sala de estar. 600 metros cuadrados de muebles de diseño y arte selecto. Que nunca se habían sentido como un hogar. Estaba haciendo una maleta cuando escuché abrirse las puertas del ascensor. Los tacones de Elise resonaron contra el piso de mármol. Haciéndose más fuertes a medida que se acercaba al dormitorio. ¿Qué diablos crees que estás haciendo? Exigió desde la puerta, todavía usando el vestido de anoche. Con el diamante en su dedo atrapando la luz. Has bloqueado todas las cuentas. Has congelado el sistema de nóminas. ¿Tienes idea del daño que estás causando? Seguí doblando una camisa. Es interesante que tu primera preocupación sea el dinero, y no la propuesta pública de tu amante. No seas infantil, espetó ella. A Richard se le fue de las manos. Fue inesperado. Lo fue, la interrumpí, mirándola por fin. Porque tus habilidades de actuación han mejorado desde el día de nuestra boda. Pero no tanto. Sabías exactamente lo que iba a pasar. Ella se desinfló ligeramente, moviéndose para sentarse en el borde de la cama. No se suponía que pasara así. Íbamos a decírtelo en privado después del año nuevo. Cuando la ronda de financiación estuviera completa. Qué considerados, dije, con voz plana. ¿Leíste el acuerdo que te llevó Melissa? ¿Tu ridícula demanda de que renuncie? No puedes obligarme a salir. Jonathan. La Junta no lo permitirá. Me eché a reír, un sonido genuino que pareció desconcertarla. La Junta no tiene opción. ¿Olvidaste quién es el verdadero dueño de esta empresa? ¿Quién posee las patentes? ¿Quién puede? Con unas pocas teclas, hacer que toda nuestra plataforma quede inutilizable. No te atreverías, susurró ella, pero la incertidumbre parpadeó en sus ojos. Destruirías tu propia creación por despecho. No destruirla, la corregí. Recuperarla. Hay una diferencia. Cerré la cremallera de la maleta. La reunión de emergencia de la Junta es a las 3:00, tienes hasta entonces para decidir. Te vas con dignidad y una generosa indemnización. O peleas conmigo y te vas sin nada. Su compostura se resquebrajó, y las lágrimas se acumularon en sus ojos. Construimos esto juntos, Jonathan. Todo lo que tenemos. ¿Basta? La interrumpí de tajo.
Solo detente. Durante años. Te dejé llevarte el mérito de mis innovaciones porque a mí no me importaba ser el centro de atención. Te dejé jugar a ser la directora ejecutiva. Mientras yo hacía el verdadero trabajo. Incluso me convencí a mí mismo de que era un trato justo. Tus habilidades sociales a cambio de mis habilidades técnicas. Pero, en algún punto del camino, empezaste a creerte tu propia publicidad. Eso no es justo, protestó. Yo trabajé igual de duro en gastar, la interrumpí de nuevo. El jet privado, la oficina en Milán. Los retiros ejecutivos en Bali. Nada de eso construyó nuestra tecnología. Nada de eso mantuvo seguros los datos de nuestros clientes. Ni nuestros sistemas en funcionamiento. Dejé la maleta en el suelo. Hice que nuestro equipo financiero analizara tu contribución en la generación real de ingresos. Frente a los gastos. ¿Te gustaría ver los resultados? Su silencio fue respuesta suficiente. No hago esto por celos. Ellis. Lo hago porque tú y Richard han estado saqueando sistemáticamente la empresa. Mientras no aportaban nada de valor. Se acaba hoy. Coloqué un segundo sobre la cama. Papeles de divorcio. Mi abogado lo redactó esta mañana. Dadas las circunstancias. Y el acuerdo prenupcial en el que tú insististe, creo que los encontrarás más que justos. Ella miró el sobre, y luego me miró a mí, su expresión se endureció. ¿Crees que has ganado? ¿Verdad? Que puedes simplemente borrarme y seguir adelante. Richard tiene conexiones que ni te imaginas. Inversores que confían ciegamente en él. Entonces no debería tener problemas para empezar una nueva empresa contigo, respondí. Levantando mi maleta. Les deseo a ambos toda la felicidad del mundo. Mientras me dirigía hacia el ascensor, ella me gritó por la espalda. Con una voz aguda por la ira y el miedo, ¿me necesitas? Jonathan. Siempre lo has hecho. ¿Quién va a ser el rostro de Nexora sin mí? Tú. El genio socialmente torpe que apenas puede mantener el contacto visual durante las reuniones con inversores. Me detuve, girándome hacia ella con una calma que sentía genuinamente. Nunca te necesité. Ellis. Solo me convencí a mí mismo de que sí. Ese es un error que no volveré a cometer. La reunión de emergencia de la Junta estaba programada para las 3:12 de la noche. Pero llegué a la oficina a las 2:00. Escabulléndome por una entrada privada para evitar las inevitables confrontaciones. Encontré a David Wilson esperándome en mi oficina ejecutiva, la cual rara vez usaba. Has causado un buen alboroto, me dijo, cerrando la puerta detrás de mí. El equipo financiero está en modo pánico. Y marketing no puede acceder a ninguno de los materiales de presentación para las reuniones con clientes de la próxima semana. Es temporal, le aseguré. Una vez que se complete la transición de liderazgo, todo será restaurado. David arqueó una ceja. ¿Transición de liderazgo? ¿De verdad vas a seguir adelante con esto? Tú sabes lo que han estado haciendo, dije. No era una pregunta, sino una afirmación. Él asintió lentamente. Los gastos innecesarios, los proyectos vanidosos. El uso personal de los recursos de la empresa. Sí. Lo he visto. Pero enfrentarse a Richard es arriesgado. Tiene a la mitad de la junta en su bolsillo. Ya no, respondí, deslizando una carpeta sobre el escritorio. Echa un vistazo. David la abrió, y sus ojos se abrieron de par en par mientras escaneaba el contenido. Dios, John, ¿es esto real? Han estado desviando ganancias a través de empresas fantasma. No solo desviando. Han estado redirigiendo presupuestos de desarrollo enteros hacia honorarios de consultoría. Pagados a empresas propiedad del compañero de cuarto de la Universidad de Richard. Tomé la carpeta de vuelta. A la Junta pueden gustarle las historias de golf de Richard. Pero les gustan más los retornos de sus inversiones.
Una vez que vean esto, no tendrán otra opción que apoyarme, o enfrentarse ellos mismos a demandas de los accionistas. ¿Qué necesitas de mí?, preguntó David. Tu honestidad. Cuando te pregunten sobre las implicaciones técnicas de sacarme de la empresa, diles la verdad, que, sin mi aporte continuo, la plataforma se volverá obsoleta en cuestión de meses. Él asintió. Eso ni siquiera es una exageración. Nadie entiende la arquitectura como tú. La reunión de la Junta se llevó a cabo en la sala de conferencias con paredes de cristal, en el piso 30 de nuestra oficina en el centro. Los 9 miembros estaban presentes, junto con nuestro abogado principal y el director financiero. Y Liz se sentó junto a Richard, tenía los ojos enrojecidos, pero su postura era desafiante. Se había cambiado a un traje negro conservador, y su anillo de compromiso brillaba por su ausencia. Tomé mi lugar en la cabecera de la mesa, colocando un portafolios de cuero frente a mí. Gracias a todos por venir con tan poco aviso. Creo que tenemos algunos asuntos urgentes que discutir. Richard se aclaró la garganta. Antes de comenzar, creo que debemos abordar los fallos del sistema que han paralizado las operaciones hoy. Nuestros clientes están entrando en pánico. Y estamos perdiendo miles por minuto. Los sistemas no están fallando, aclaré. Están bloqueados a la espera de una revisión de seguridad. Un protocolo estándar cuando hay evidencia de irregularidades financieras dentro de la organización. Un murmullo recorrió la sala. Nuestro director financiero, Michael Daniels, parecía particularmente incómodo. ¿Qué estás insinuando exactamente, Jonathan?, exigió Richard. No estoy insinuando nada. Estoy afirmando claramente que se han procesado bonificaciones y asignaciones de gastos no autorizadas durante los últimos 8 meses. Deslicé copias de mi análisis financiero a cada miembro de la Junta. Encontrarán los detalles aquí, junto con las correspondientes violaciones de los estatutos. Mientras revisaban los documentos, continué, a la luz de estos hallazgos. Y considerando los eventos recientes que cuestionan el compromiso de ciertos ejecutivos con los mejores intereses de la empresa, estoy ejerciendo mis derechos como accionista mayoritario para implementar cambios de liderazgo inmediatos. El rostro de Elise se había puesto pálido. Esto es absurdo. La Junta aprobó toda la compensación ejecutiva. La Junta aprobó el paquete de compensación estándar, corregí, no las distribuciones adicionales, etiquetadas como financiación de iniciativas estratégicas, que de alguna manera terminaron en cuentas personales. Michael Daniels habló, con voz tensa. A mí me dijeron que esas asignaciones tenían tu aprobación, Jonathan. No la tenían, respondí simplemente. Y las aprobaciones digitales que sugerían lo contrario han demostrado ser falsificaciones. Le entregué otro documento al asesor legal. La evidencia forense es bastante clara. Richard golpeó la mesa con la mano. Esto no es más que una respuesta vengativa a un asunto personal. Tu esposa. Mi futura exesposa, lo interrumpí. Y aunque el momento pueda parecer conectado con su propuesta pública, la investigación financiera comenzó hace 3 semanas, cuando se detectaron las primeras anomalías. Me volví para dirigirme a toda la Junta. Esto es lo que va a pasar. Con efecto inmediato. Y Liz Monroe renuncia como directora ejecutiva. Yo asumiré los roles tanto de director ejecutivo como de director de tecnología, con un enfoque en regresar a nuestra misión central. Proporcionar la arquitectura de datos más segura de la industria. Uno de los representantes del capital de riesgo tomó la palabra. ¿Y si no estamos de acuerdo con esta reestructuración? Esbocé una leve sonrisa. Entonces me veré obligado a ejercer la cláusula de la opción nuclear de nuestro acuerdo de inversores. Me volví hacia nuestro asesor legal. ¿Le importaría explicar las implicaciones? El abogado se aclaró la garganta con nerviosismo. La opción nuclear le permite al señor Hayes, como titular de la patente de la tecnología central de Nexora,
Revocar la licencia de la empresa para usar dicha tecnología. En caso de una adquisición hostil o una disputa de gobernanza. Básicamente, sin sus patentes. Nexora Systems dejaría de existir como entidad comercial viable. La sala se quedó en silencio mientras asimilaban las implicaciones. Esto no es una negociación, continué con calma. Es una notificación de cortesía sobre decisiones que ya se han tomado. Los sistemas se restaurarán dentro de 1 hora. Una vez que la nueva estructura de liderazgo sea confirmada y documentada. Liz se puso de pie de repente, y su silla raspó ruidosamente contra el suelo. No puedes hacer esto, después de todo lo que le he dado a esta empresa. ¿Qué has aportado exactamente, Liz?, pregunté, con un tono de voz neutral. ¿La tecnología? Ese fui yo. La financiación inicial, los ahorros de toda mi vida. ¿Y el fondo de jubilación de mis padres? ¿Las conexiones en la industria? Esas llegaron a través de David y Michael. No de ti. Miré alrededor de la mesa. Liz es una excelente oradora y una compañera de cena encantadora. Esas son habilidades valiosas en los negocios. Ciertamente, pero no le dan derecho a saquear la empresa ni a traicionar a su fundador. Ya sea profesional o personalmente. Richard también se levantó, con el rostro enrojecido de ira. Esto es indignante. Los inversores no lo tolerarán. En realidad, dijo el representante del capital de riesgo. Revisando los documentos financieros con una expresión sombría. Dada la evidencia presentada y las realidades legales. Creo que el señor Hayes está en todo su derecho. Y, francamente, las irregularidades financieras son profundamente preocupantes desde una perspectiva de gobernanza. Te estás poniendo de su lado, exigió Richard, incrédulo. ¿Después de todos los tratos que hemos cerrado juntos? Esto no se trata de bandos, Richard, respondió fríamente el inversor. Se trata de responsabilidad fiduciaria. Estos números sugieren graves abusos de confianza. Uno por uno, los miembros de la Junta indicaron su renuente acuerdo. Liz observaba con horror cómo su apoyo se evaporaba, y cómo sus relaciones, cuidadosamente cultivadas, resultaban insuficientes contra la dura realidad de los derechos de propiedad y la malversación financiera. Al final, la votación fue unánime, con las abstenciones de Richard y Liz. Ella dimitiría de inmediato, con un paquete de indemnización moderado, sujeto a un acuerdo de confidencialidad. Richard permanecería en la Junta, pero sería apartado de todos los comités de supervisión financiera. Al concluir la reunión, observé a Liz firmar los documentos necesarios. Le temblaban ligeramente las manos. Y su firma era una pálida imitación de su habitual garabato seguro. Cuando terminó, levantó la vista hacia mí, con una expresión que era una compleja mezcla de ira, miedo, y algo que podría haber sido respeto. Siempre se te ha subestimado, dijo en voz baja. Incluso yo lo hice. Esa era la idea, respondí. Hacía las cosas más fáciles. Ella asintió lentamente, sacó la tarjeta de acceso de la empresa de su bolso. Y la dejó sobre la mesa. Sin decir una palabra más, salió caminando, con Richard siguiéndola de cerca. La noticia se propagó rápidamente por la industria tecnológica. La historia era demasiado jugosa para ignorarla, el genio, alérgico a la publicidad, que reclamaba su empresa a su esposa infiel y al amante de esta, compañero de sala de juntas. Los analistas del mercado predijeron el inminente colapso de Nexora sin su carismática directora ejecutiva. Pero ellos no entendían en absoluto qué era lo que hacía valiosa a la empresa. En las semanas siguientes, implementé los cambios que llevaba años contemplando. Redujimos los extravagantes eventos de marketing y las oficinas internacionales, reenfocándonos en investigación y desarrollo. Ascendí a David Wilson a director de operaciones, dándole la autoridad para reconstruir nuestro equipo de ingeniería sin interferencias del departamento de marketing. La transición no fue suave. Varios ejecutivos clave, que habían sido leales a Liz,
renunciaron. Los clientes llamaban preocupados por la estabilidad. Los competidores esparcieron rumores sobre nuestra inminente caída. Pero, a través de todo eso, mantuve el pulso firme. Realizando llamadas personales a nuestros clientes más grandes para tranquilizarlos. Y haciendo demostraciones de nuevas características que habían estado en mi proceso de desarrollo privado durante meses. 2 meses después de la reunión de la Junta. Me paré frente a un auditorio repleto en la conferencia anual de seguridad tecnológica. Era mi primera aparición pública como director ejecutivo de Nexora. Hablar en público nunca había sido mi fuerte. Y Liz siempre había manejado estos momentos, pero la necesidad me había obligado a adaptarme. Durante demasiado tiempo, le dije a la audiencia. La industria de la seguridad ha estado dominada por el estilo por encima de la sustancia. Por un marketing elegante que encubre tecnología mediocre. Hice una pausa, haciendo contacto visual con varias secciones del público. Hoy, Nexora vuelve a los principios fundamentales. La seguridad no se trata de palabras de moda. Ni de directores ejecutivos que parecen celebridades. Se trata de certeza matemática e innovación tecnológica. Luego, revelé la plataforma que había estado desarrollando en secreto. Un método de encriptación resistente a la computación cuántica. El cual volvía obsoletas las ofertas de nuestros competidores de la noche a la mañana. La multitud estalló en aplausos y, al final del día, nuestras acciones habían subido un 15%. 3 meses después de la reunión de la Junta, recibí un mensaje de texto de Melissa Rollers. Richard la dejó. Al parecer. Los inversores que prometió que los seguirían nunca se materializaron. Ella ha estado llamando a la oficina. Preguntando por oportunidades de consultoría. No respondí, pero no me sorprendió. Richard Collins siempre había sido un amigo por conveniencia. Alguien que se aferraba al éxito en lugar de crearlo él mismo. Sin el acceso de Elise a los recursos de Nexora y a mi tecnología, ella tenía poco que ofrecerle. Más allá de la satisfacción temporal de tomar algo que le pertenecía a otra persona. Si bien la batalla corporativa había sido rápida y decisiva. El proceso de divorcio demostró ser un tipo de guerra diferente. 2 semanas después de la reunión de la Junta. Recibí la notificación de que Elise había contratado a Patricia Lawson. Una de las abogadas de divorcios más agresivas de Chicago. Conocida por asegurar acuerdos sustanciales, sin importar los acuerdos prenupciales. Va a ir a la yugular, me advirtió mi abogado, James Harrington, durante nuestra primera reunión. Lawson está presentando reclamaciones de que el acuerdo prenupcial debería invalidarse. Debido a cambios en las circunstancias y a influencia indebida. Eso es ridículo, dije, revisando la moción. Y Liz fue la que insistió en el acuerdo prenupcial. Hizo que su propio abogado lo redactara. James asintió, ajustándose sus gafas de montura metálica. Por eso mismo esto es un movimiento desesperado. Pero la estrategia de Lawson no se trata realmente de ganar en el tribunal. Se trata de alargar esto. Hasta que estés dispuesto a llegar a un acuerdo económico solo para terminar con el asunto. No me dejaré intimidar, afirmé con firmeza. Ni en la sala de juntas, ni en el tribunal de divorcios. Los siguientes 3 meses se convirtieron en un campo de batalla de maniobras legales. El equipo de Elise exigió registros financieros que se remontaban a antes de casarnos. Cuestionó la valoración de mis patentes. E incluso intentó afirmar que ella era la verdadera fuerza creativa detrás del éxito de Nexora. Durante nuestra primera comparecencia ante el tribunal. Me sorprendió lo diferente que se veía Elise. Atrás había quedado la directora ejecutiva impecable. Había sido reemplazada por una mujer vestida de forma conservadora en azul marino. Proyectando vulnerabilidad. Su abogada pintó la imagen de una esposa devota. Cuyo marido la había apartado cruelmente de la empresa que ella había ayudado a construir. La señora Hayes Monroe sacrificó sus propias oportunidades profesionales para apoyar la visión de su esposo. Argumentó Lawson ante la jueza.
Solo para ser desechada cuando él ya no necesitó sus habilidades de relaciones públicas. Mi abogado desmanteló tranquilamente esta narrativa, presentando pruebas de la aventura de Elise. Las irregularidades financieras, lo más perjudicial, correos electrónicos entre Elise y Richard, donde discutían cómo apartarme gradualmente de la empresa que yo había fundado. Su señoría, dijo James, el acuerdo prenupcial fue idea específica de la señora Monroe. Porque creía que su perspicacia para los negocios superaría con creces las habilidades técnicas de mi cliente. Que este cálculo haya resultado incorrecto no invalida un contrato en el que ella misma insistió. La jueza, una mujer práctica y sin rodeos de unos 60 años, no pareció impresionada por los aspectos teatrales del caso de Elise. Señora Lawson, he revisado el acuerdo prenupcial, y parece haber sido ejecutado correctamente. Con asesoría independiente por ambas partes. ¿Tiene alguna evidencia de fraude o coacción? Más allá de la actual insatisfacción de su cliente con los términos. El impulso cambió después de esa audiencia. 2 semanas después, recibí una llamada de James. Quieren llegar a un acuerdo, me dijo. Lawson pide el ático y 5 millones en efectivo. Me eché a reír. Contraataca con los términos del acuerdo prenupcial. Ni un centavo más. Después de otro mes de idas y venidas, Elise finalmente aceptó la realidad. El divorcio se finalizó con términos casi idénticos a los del acuerdo prenupcial. Recibió una compensación en efectivo que, aunque sustancial para la mayoría de las personas, representaba menos del 2% de mi patrimonio neto, además de sus pertenencias personales y su coche. Yo me quedé con el ático, aunque ya había decidido venderlo también. Estaba demasiado lleno de recuerdos que prefería dejar atrás. El día que se finalizó el divorcio, Elise y yo nos vimos por primera vez en meses. Al salir del juzgado, ella se detuvo en los escalones. Espero que haya valido la pena, dijo. Ganar a toda costa. Esto no se trataba de ganar, respondí. Se trataba de las consecuencias. Ambos tomamos decisiones, Elise. Ella apartó la mirada. Tu abogado era bueno. El tuyo también, reconocí. Pero ni siquiera el mejor abogado puede vencer a la verdad. Nos separamos allí, en los escalones del juzgado. Nuestro matrimonio de 7 años se disolvió en una serie de firmas y pronunciamientos legales. El divorcio, al igual que la separación corporativa, había demostrado que los contratos y las estructuras legales podían poner fin a las asociaciones. Pero no podían borrar las complejas emociones que dejaban a su paso. Una tarde, unos 4 meses después de aquella fatídica fiesta de la empresa, estaba trabajando hasta tarde en mi oficina, cuando seguridad llamó para informarme que Elise estaba en el vestíbulo pidiendo verme. Hágala subir, dije, después de considerarlo un momento. Entró a mi oficina con vacilación. Era una sombra de la mujer segura que antes dominaba las habitaciones con su presencia. Su atuendo de diseñador era tan impecable como siempre. Pero había una vulnerabilidad en sus ojos que rara vez le había visto. Gracias por recibirme, dijo, permaneciendo de pie incluso después de que le señalé una silla. ¿Qué puedo hacer por ti, Elise? Ella respiró hondo. He estado pensando en lo que pasó, en las decisiones que tomé. Quiero que sepas que lo siento. Me recosté en mi silla, estudiándola. ¿Sientes lo de la aventura, o sientes que te hayan atrapado? Ambas cosas, admitió, con una franqueza inesperada. Y siento haber perdido de vista lo que construimos juntos. Lo que tú construiste. Finalmente se sentó, posándose en el borde de la silla. Richard me dejó tan pronto como quedó claro que yo no podía conseguir los inversores que él quería. Ya está saliendo con una capitalista de riesgo de San Francisco. No me sorprende, dije, sin sentir ni satisfacción ni lástima. Richard siempre ha sido un oportunista por conveniencia. Me ha contactado Meridian Tech, dijo ella después de un momento. Quieren que dirija su división de marketing, pero necesitan una referencia tuya. Así que por eso estaba aquí.
No por remordimiento, sino por necesidad. ¿Y quieres que les diga lo visionaria que eres como líder? Como tu genialidad en el marketing. ¿Construyó Nexora de la nada? Ella se estremeció. Sé que no merezco tu ayuda, pero soy buena en lo que hago. Jonathan. Las partes que realmente hice, la marca, las presentaciones. Las relaciones con los clientes, esas fueron reales. El resto. Su voz se apagó. El resto fue ambición y engaño, terminé la frase por ella. No lo negó. Estoy pidiendo una segunda oportunidad. No contigo. Sé que eso ya se perdió. Pero sí profesionalmente. Por favor. No destruyas toda mi carrera. Consideré su petición. La ira que me había impulsado durante esas primeras semanas se había disipado en gran medida, siendo reemplazada por un enfoque en reconstruir lo que había sido dañado. Les diré la verdad, dije finalmente. Que eres una comercializadora y oradora excepcional. Que tus estrategias de marca para Nexora fueron innovadoras y efectivas, y que, siempre y cuando te mantengan muy lejos de las decisiones financieras y de la autoridad ejecutiva, podrías ser un gran activo. El alivio inundó su rostro. Gracias. ¿Eso es más que justo? No lo hago por ti, aclaré. Es porque no quiero ser el tipo de persona que destruye a otros por venganza. Ese es el estilo de Richard. No el mío. Ella asintió, levantándose para irse. En la puerta, se detuvo. Para que conste. Eres mejor director ejecutivo de lo que yo fui jamás. Los resultados trimestrales de la empresa lo demuestran. Después de que se fue, me quedé sentado en el silencio de mi oficina, reflexionando sobre cómo mi vida se había transformado por completo en tan solo unos meses. La humillación de esa noche había forzado un ajuste de cuentas que se había hecho esperar demasiado. No solo con mi matrimonio, sino con mi papel en la empresa que yo había creado. 6 meses después, me encontraba en un almacén renovado en Austin, Texas, rodeado de pizarras cubiertas de código y cajas de pizza medio vacías. El equipo de mi nuevo proyecto, Truecore Labs, trabajaba en un caos organizado. Eran ingenieros jóvenes y brillantes, a los que les importaba más resolver problemas imposibles que las jerarquías corporativas o la percepción del mercado. No había abandonado Nexora Systems. Continuaba bajo un nuevo liderazgo como un negocio sólido, aunque poco emocionante, que generaba rendimientos confiables para sus inversores. Pero las verdaderas innovaciones, los protocolos de seguridad de próxima generación que había estado desarrollando en secreto durante años, esos se vinieron conmigo a Truecore. Éramos más pequeños, más ágiles, e infinitamente más innovadores. Sin las limitaciones de los informes de ganancias trimestrales ni de las expectativas de los inversores. El lanzamiento de nuestro primer producto había atraído la atención de varias empresas tecnológicas importantes. Y ya empezaban a llegar ofertas de adquisición. Las rechacé todas, decidido a construir algo que se mantuviera fiel a sus principios fundacionales. De vez en cuando, veía a Elise en las noticias de la industria. Le había ido bien en Meridian, convirtiendo su departamento de marketing en un equipo galardonado. Escuché a través de conexiones mutuas que había vuelto a tener citas con un profesor de Northwestern, alguien completamente alejado del mundo corporativo. Esperaba que hubiera encontrado lo que buscaba. En cuanto a Richard, su estrella había caído en picado después de que varias de sus recomendaciones en juntas directivas resultaran en inversiones fallidas. Lo último que supe es que se retiró a Florida, donde presumiblemente pasaba sus días jugando al golf y contando historias exageradas de sus días de gloria a cualquiera que quisiera escuchar. Una noche, mientras trabajaba hasta tarde en la oficina de Truecore, David Wilson se acercó a mi escritorio. Eventualmente, él también se había unido a mí en la nueva aventura, incapaz de resistir el atractivo de construir algo revolucionario. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó,
poniendo una botella de whisky caro y 2 vasos sobre mi escritorio. Levanté la vista de mi código, confundido. Jueves. Hace exactamente un año de esa fiesta de la empresa, dijo, sirviendo 2 dedos de líquido ámbar en cada vaso. La noche en que todo cambió. Me recosté, aceptando el vaso que me ofrecía. ¿De verdad ha pasado un año? Sí. Y mira dónde estamos ahora. Señaló el espacio de trabajo abierto, donde un puñado de ingenieros dedicados seguían en sus puestos, a pesar de lo tarde que era. De la política corporativa y la traición, a esto. Yo diría que es una victoria. Levanté mi vaso, en señal de acuerdo. Por las transformaciones inesperadas, y por la mejor de las venganzas. Añadió David con una sonrisa. Construir algo mejor que lo que perdiste. Mientras chocábamos los vasos, reflexioné sobre el viaje. La humillación de esa noche me había despojado de mis ilusiones. No solo sobre mi matrimonio, sino sobre lo que realmente valoraba. No era el ático, ni la cobertura de prensa, ni la admiración de los extraños. Sino la pura satisfacción de la creación, de construir algo que no había existido antes. A la mañana siguiente, llegué a la oficina más temprano de lo habitual. Lleno de energía por un nuevo algoritmo que había conceptualizado durante mi carrera matutina. El equipo llegaría pronto, trayendo sus mentes brillantes y su entusiasmo sin límites para otro día de ampliar las fronteras tecnológicas. Pasé por la pequeña zona de la cocina, donde alguien había dejado el periódico de ayer abierto en la sección de negocios. Un titular me llamó la atención. Nexora Systems adquiere startup fundada por expresidente de la Junta. El artículo detallaba cómo el nuevo proyecto de Richard Collins había sido comprado por Nexora a una fracción de su valoración inicial, después de que él no lograra conseguir la financiación adecuada. No pude evitar sonreír ante la ironía. El hombre que había intentado quitármelo todo había terminado vendiendo su propia creación a la misma empresa que se había visto obligado a abandonar. La vida tenía una forma curiosa de cerrar el círculo. Mi teléfono vibró con un mensaje de nuestro ingeniero principal. Acabo de resolver el problema de encriptación en el que estábamos atascados. ¿Vas a querer ver esto? Dejé el periódico, dejando el pasado firmemente atrás. Había trabajo por hacer, innovaciones que perfeccionar, un futuro que construir. Al perder lo que creía querer, finalmente había ganado lo que necesitaba. Y nadie podría quitarme eso de nuevo.